Si no entiendes la diferencia entre peso volumétrico y peso específico, no vas a entender muchas cosas de la ingeniería civil, de la construcción civil, del concreto, de las edificaciones, etcétera. ¿Qué no vas a entender, por ejemplo? Los ensayos de laboratorio, no vas a entender los ensayos de laboratorio de peso volumétrico, de peso específico, del agregado grueso, del agregado fino, que ya lo vamos a explicar más adelante. No vas a entender tampoco los cálculos del diseño de mezcla, que también vamos a subir videos más adelante. No vas a entender, por ejemplo, los análisis de costos unitarios del concreto. Hemos subido recientemente un análisis de costos unitarios de concreto para cimiento corrido, cemento agregado 1 en 10 en volumen, más 30% de piedra grande, la dosificación, ¿no? Y yo te comentaba en dicho video que voy a subir justamente esto que estás viendo ahorita, porque sé que se te va a hacer muy difícil, ¿ok? Entonces, la diferencia entre peso volumétrico y peso específico es el tema de este video exactamente. Te saluda el ingeniero Alfonso Zapata, te invito a suscribirte y vamos a estar muy activos en el canal. Mira, te voy a explicar. Tenemos por aquí un cubo de suelo removido de terreno natural. Ya tenemos acá el terreno natural y vamos a remover un cubito. ¿De cuánto? De 1 centímetro de lado. Un pequeño cubo de 1 centímetro cúbico. ¿Está bien? De terreno natural. Así como lo encontramos en banco, en terreno natural, como se dice, ¿no? Está en estado natural, estado en banco, ¿no? Así se le dice. Bien, entonces vamos a hacer por aquí un pequeño zoom a las partículas, un zoom microscópico, y vamos a ver el esqueleto de granos de suelo con poros parcialmente llenos de agua. Mira, tienes por acá una partícula o un grano de suelo. Tienes otro grano, otro granito de suelo, y así sucesivamente varias partículas de suelo. Estas partículas de suelo, ¿ok? Tienen vacíos entre sí. O sea, no están totalmente unidas, sino que siempre hay vacíos. Y estos vacíos están llenos parcialmente de agua. Parcialmente o totalmente de agua, ¿no? En estado saturado están totalmente llenos de agua, ¿no? En este caso, los vacíos, como tú puedes ver, en la parte celeste, está representando el agua y la parte blanca está representando el aire. Bien, esto sería un suelo en estado natural. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo voy a fundir el suelo, las partículas del suelo las voy a fundir para que no haya vacío entre los sólidos, simplemente conforme una sola partícula, mira, más o menos así. Vamos a ver sólidos del suelo comprimidos a un volumen, ¿ok? Sin poros e inferior a 1 centímetro cúbico. Mira, aquí tenemos el centímetro cúbico. Y si nosotros fundimos de alguna manera las partículas de suelo y hacemos que no haya espacio entre ellas, van a conformar un solo sólido de esta manera. Vamos a tener por aquí un volumen de sólidos y vamos a tener un volumen de vacíos. ¿Ok? Desde acá ya nos vamos dando cuenta cuál es la diferencia entre peso volumétrico y peso específico. El peso volumétrico, ¿ok?, se calcula cuando el suelo está en este estado, de esta forma, así, como está siempre, ¿no? Aquí, así, con sus vacíos parcialmente saturados, ¿no? O totalmente saturados. Esto sería el peso volumétrico, ¿no? El peso volumétrico suelto o peso volumétrico compactado. El peso específico, como su mismo nombre lo dice, es el peso específicamente de un material. Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, si nosotros la pesamos y sacamos este volumen que está acá, ¿no? Peso entre volumen, vamos a tener el peso específicamente de los sólidos. Pero vamos a entenderlo más a fondo aquí en la figura D. Relaciones volumétricas y de pesos para la masa original del suelo. Mira, tienes nuevamente este cubo, tenemos la masa de suelo que está comprimida,
o masa de suelo pura, como la quieras llamar, como lo quieras entender. Tenemos acá el agua y lo que tenemos acá es el aire, ¿verdad? El suelo estaría conformado de esta forma, ¿cierto? Partículas del suelo propiamente dicho, el agua y el aire. Así, si lo separamos totalmente. Mira lo que tenemos por acá. Lo que tenemos por acá es el volumen de suelo, el volumen de agua y el volumen de aire. A su vez, esto hace el volumen de vacíos, ¿no? Volumen de agua más volumen de aire es el volumen de vacíos. Esto va a ser el volumen total. Y por acá tenemos, esto sería, bueno, si colocamos los pesos, acá tenemos el peso del suelo, acá tenemos el peso del agua y el peso del aire lo estamos omitiendo, que el aire supuestamente no pesa nada, ¿no? Su peso es 0. Y tenemos acá el peso total, ¿ok? Volumen del suelo, volumen del agua, volumen del aire, volumen del agua más volumen del agua es el volumen de los vacíos, todo es el volumen total. Esto sería el peso del suelo, peso del agua, y todo sería la suma del peso del suelo más peso del agua es el peso total, ¿ok? Estamos omitiendo aquí el peso del aire, no hay un problema. Entonces, yo quiero que tú entiendas una vez más, cuando te hablen a ti, dentro de los cálculos, te digan peso volumétrico suelto, peso volumétrico varillado o compactado, están hablando del peso del suelo dividido entre el volumen, pero el volumen considerando los vacíos que hay entre las partículas. Te repito una vez más, peso volumétrico, están hablando de un peso entre un volumen. Un peso dividido entre un volumen, pero ese volumen va a ser considerando los vacíos que hay entre partículas. Y cuando te digan peso específico, es peso entre volumen y el volumen es específicamente del material y el peso también. Tanto peso como volumen son específicamente del material que tú estás analizando. ¿Ok? Esa es la diferencia entre peso volumétrico y peso específico. Y muchas personas no lo entienden. A mí me pasó en algún momento. Y si no entendía eso, no entendía nada. Vamos a seguir. Miren, tenemos por acá. Vamos a ver, peso volumétrico. El peso volumétrico sería la división entre qué valores. Entre el peso total, ¿ok? El peso total, entre el volumen total. Peso total entre volumen total. Ese sería el peso volumétrico. Peso por unidad de volumen, pero el peso considerando ¿qué? Considerando todo. Considerando tanto suelo, tanto el peso del suelo como el peso de los vacíos, es decir, el peso del agua más el peso del aire. Bueno, el aire es 0, ¿no? Y el volumen total es el volumen de todo el suelo. Por ejemplo, ¿no? Para que me puedas entender, yo cuando hago el ensayo de peso volumétrico, ¿qué es lo que hago? Simplemente cojo un recipiente de volumen conocido, vierto el material, ¿cierto? Lo pongo a la balanza, ya tengo el peso del material que entra en ese volumen conocido, y simplemente lo que hago es peso entre volumen, ¿verdad? ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, lo vamos a explicar más adelante. ¿Cierto? Simplemente el peso que hay dentro del recipiente entre el volumen del recipiente que yo ya lo conozco. ¿Verdad? Eso es simplemente lo que hago. ¿Ok? Eso es el peso volumétrico. ¿Ok? Peso entre volumen. Y en forma natural, considerando, es un ensayo simple. ¿Ok? Es un ensayo simple, considerando, te repito, vacíos entre partículas. El peso volumétrico seco, ¿cómo sería? Sería el peso del sólido solamente, ya no hay agua. De repente lo puse a la estufa, lo puse al horno, el agua se evaporó, ya no tengo agua, y tengo solamente, ¿qué? El peso de los sólidos, entre el volumen total en este caso. ¿Ok? Entre el volumen total. Entonces, este sería, para este caso, el peso volumétrico seco, ¿no? Tomando de referencia este gráfico que está aquí. ¿Ok? Y tenemos el peso específico. El peso específico,
como su mismo nombre lo dice, te repito una vez más, peso específico del material, en este caso suelo. Entonces, voy a tener el peso del suelo entre el volumen del suelo. ¿Ok? Eso es el peso específicamente del suelo. Si yo quisiera, por ejemplo, el peso específico del agua, tendría que dividir el peso del agua entre el volumen del agua, ¿no? Pero eso me va a dar 1, ¿no? Porque el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la diferencia entre peso volumétrico y peso específico. Lo que tienes que hacer es relacionar este gráfico último con estas fórmulas. Yo sé que al comienzo es un poco difícil de entender, pero ahí tienes el video para que lo veas una y otra vez, las veces que tú quieras, hasta que lo entiendas. Si no entiendes esto, no vas a entender otros cálculos. Como ya hemos subido un video, ¿no? Análisis de costos unitarios de cemento agregado 1 en 10 más 30% piedra grande. Te lo voy a dejar en la descripción el video, para que después de ver este video, si gustas, puedes ver el video que te estoy comentando. Entonces, si no entiendes esto, no vas a entender lo demás. ¿Ok? Tienes que entender esto para que tú entiendas los siguientes videos que voy a subir. ¿Ok? Tienes que entender esto. Lo tienes que entender sí o sí. ¿Ok? Espero que te haya servido. Una vez más, ha sido un honor pues haberlo servido. Recuerden que si quieren algún tema en especial, me lo pueden dejar en los comentarios. Voy a subir valorizaciones más adelante todavía cuando el canal sea más conocido. Depende de ustedes que puedan difundir el canal. Tengo pensado subir Civil 3D. Quien te habla es ingeniero civil y también Autodesk Certificate Professional en Civil 3D. Voy a subir videos de Project también avanzado. En Project no estoy certificado, pero lo manejo a nivel avanzado, ¿ok? Y voy a subir también y muchas cosas más. Este canal es para todos, ingenieros civiles, maestros, topógrafos, técnicos de construcción civil, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, espero que te haya gustado el video, compártelo si gustas y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.